Vamos a ver qué es esto del ángulo entre dos rectas. Pues mirad, en realidad, calcular el ángulo entre dos rectas es equivalente a calcular el ángulo entre los vectores directores, ¿no? Lo que pasa es que aquí podemos vernos en la siguiente situación, la siguiente tesitura, ¿no? Si tengo dos rectas, por un lado R y por otro lado S, fijaos que podría suceder lo siguiente. Si tomo como vector director este vector como V sub R y este como V sub S, pues el ángulo formado entre los dos vectores es el ángulo entre las rectas. Pero, ¿quién decide cuál es el ángulo? ¿Este pequeño o este grande, ¿no? Hay dos ángulos en realidad. Pues en realidad el ángulo entre dos rectas será siempre el más pequeño, ¿vale? Bien, lo que pasa es que nos podemos ver con el siguiente problema. Imaginemos que en lugar de VS hubiéramos tomado, en lugar de este VS, hubiéramos tomado este otro, que también es director, ¿verdad? De S. El ángulo entre los dos vectores es el otro, ¿no? En definitiva, estamos en una tesitura, tenemos que ver cómo resolvemos este problema, ¿vale? Es decir, que el ángulo, si voy buscando el ángulo entre dos rectas y resulta que me valgo del ángulo entre los vectores directores, tengo que tener esta consideración. Tengo que tener en cuenta que puedes estar resolviendo este ángulo o este otro. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Pues en teoría, si el ángulo que has encontrado es menor que 90 grados, sería el válido. Y si está entre 90 y 180, pues sería el que te falta para completar los 180, ¿no? Me explico. Este ángulo es 180. Entonces, si das con este ángulo, pues lo que te falta para completar los 180 sería el ángulo que consideramos entre las dos rectas, ¿vale? Pero bien, esto se resuelve mediante la siguiente expresión. Coseno de la recta R y S sería el producto escalar, sería el módulo del producto escalar de VR por VS entre quería decir el valor absoluto, no el módulo. El valor absoluto entre el producto escalar de VR por VS entre los módulos de los vectores directores. Bien, tener en cuenta que en este caso, al poner aquí el valor absoluto, estoy considerando solo que el coseno es positivo, porque esta expresión es positiva. Y por tanto, el coseno de un ángulo que da como resultado positivo es un ángulo entre 0 y 90. Esta es la manera que tenemos de resolver esa dicotomía, ¿vale? Esa tesitura, ¿no? Si yo aplico esta fórmula, siempre me va a dar el ángulo pequeño, ¿de acuerdo? Evidentemente, o sea, es decir, si yo hubiera cogido VR este y este VS, no importa, al haber impuesto el valor absoluto del producto escalar, sería equivalente a haber hecho el producto escalar entre este vector y este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo, venga. Dice, decimos, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Dice, dadas las rectas R y S de ecuaciones, tenemos aquí esta ecuación de R, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de ecuación es? Y luego esta ecuación de S, ¿vale? Primero, en primer lugar, ¿qué ecuaciones son? Pues la ecuación, esta es la ecuación continua, ¿sí o no? Y esta ecuación es la ecuación general o implícita de la recta, ¿no? Que se entiende que S, la recta, es la intersección entre este plano y este. Bien, entonces
voy a escribir la ecuación esta continua de R de otra manera. Sería R es x menos 1 entre 1 igual a y menos 0 entre 1 y ojo con esto, que 1 menos z en realidad es z menos 1 entre menos 1, ¿vale? Porque hay que respetar el orden de cómo está expresada la ecuación continua, ¿no? Esto ya lo vimos. ¿Se recuerda? Al estar, esto es una trampa, ¿no? La z tiene que ir en positivo, entonces le pongo un menos delante para que quede 1 menos z y abajo he dividido entre menos 1. ¿Se entiende? Entonces de aquí es fácil obtener un vector director, ¿no? Sería de coordenadas 1, 1 y menos 1, ¿verdad? Así que R, la recta R, tiene como punto de anclaje P sub R, que en realidad no nos hace falta, y un vector director que sería el de coordenadas 1, 1, menos 1. ¿Vale? Y ahora vamos a la recta S. La recta S, a partir de aquí, habría que obtener un vector director. ¿Vale? ¿Cómo resolvemos, cómo obtenemos un vector director a partir de la ecuación general de este tipo? Una recta como intersección de planos. Hay varios métodos. Por ejemplo, haciendo el producto vectorial entre los vectores perpendiculares a ambos planos. Ese sería un método para obtener un vector director de la recta, ¿vale? Y otro es resolviendo el sistema de ecuaciones en función de un parámetro, ¿vale? Yo voy a proceder de esta manera, ¿vale? Esta sería, resolviendo, el sistema de ecuaciones, obtengo esta solución, que es directamente la ecuación paramétrica de la recta S, ¿vale? De la cual podemos obtener fácilmente los ingredientes, un punto, que no me interesa, para medir el ángulo de la recta no nos interesa, y un vector de anclaje de la recta, que sería 2, 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se trata de calcular el ángulo entre VR, V sub R y V sub S. Esto es un ejercicio del tema primero de geometría, ¿vale? Pero para resolver esa dicotomía, que podría surgir entre si el ángulo que me va a dar es el pequeño o el grande, lo que hacemos es poner, como digo, el valor absoluto del producto escalar, ¿vale? El ángulo formado entre las dos rectas sería el valor absoluto del producto escalar de VR por VS entre los módulos, ¿vale? Bien, y entonces a partir de aquí operamos, ¿vale? Entonces digo que sustituyendo los valores de U y V y operando, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que esto es igual a 4 entre raíz de 18. Por lo tanto, tenemos que el coseno del ángulo que forman las dos rectas es igual a este valor. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo RS, que es el arco cuyo coseno vale 4 entre raíz de 18. ¿De acuerdo? Esto, si lo miráis en la calculadora, ¿vale?, os da 19,47 grados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Os dejo aquí un poquito esto para que hagáis un pantallazo si necesitáis. Vamos a ver ahora el ángulo entre dos planos. ¿De acuerdo? El ángulo entre dos planos en realidad coincide con el ángulo entre sus vectores perpendiculares.
Por tanto, trabajar esto es evidente, es facilísimo. Obtenemos los vectores perpendiculares, calculo el ángulo que forman dichos vectores y obtengo así el ángulo que forman los planos. Pero hay que tener cuidado con un detalle, porque un plano su vector normal, ¿cuál es? ¿Este o este? Claro, cualquiera de los dos. Y claro, esto me estaría dando lugar a ángulos diferentes. Pasa como con las rectas. Si yo miro los planos así como de canto, de perfil, imaginemos que son los planos que lo estamos viendo como de perfil, la hoja de una página, ¿no? Pues claro, el vector perpendicular, un vector perpendicular es este. Y el otro es este. Y efectivamente este ángulo coincide con este, ¿no? Pero ¿y si en lugar de tomar este vector hubiera tomado este otro? El ángulo de los vectores es este. ¿Se ve? Entonces, lo que quiero decir es que hay que tener también cuidado con esta cuestión, esta dicotomía. Pasa algo similar a lo que sucede con las rectas, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver este problema? Bien, antes de eso, vamos a también darnos cuenta de lo siguiente. Bueno, sí, efectivamente, no hay más que decir, ¿vale? Y por tanto, vamos a hacer el coseno para calcular el ángulo entre dos planos. Haremos el coseno del vector perpendicular de un plano con el vector perpendicular del otro, ¿vale? Pues bien, mejor dicho, voy a poner pi sub 1, el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2, ¿vale? El coseno de este ángulo, que es este, alfa, este de aquí, el más pequeño, ¿vale? Sería en valor absoluto nuevamente, ¿vale? N sub 1, el vector perpendicular, por N sub 2, el otro perpendicular, entre los módulos. ¿De acuerdo? Y bueno, os dejo aquí este ejercicio, que creo que no hace falta que lo desarrolle. Bueno, lo hago rápidamente, venga. Sería n sub 1, ¿vale? De coordenadas 3, menos 1 y 2, obtenidas de la ecuación general del plano. Y vamos a por n2, que sería este, obtenido igualmente de la ecuación general del otro plano, ¿vale? Y entonces el ángulo entre estos dos vectores, a partir de aquí, con el producto escalar, sería, pues, sustituyendo en n1 y n2, obtenemos el producto escalar entre estos vectores, entre sus módulos, y como resultado podemos comprobar que es menos 5 entre raíz de 420. Vale, y entonces el ángulo entre los dos planos, estos son planos, no vectores, perdón. Son planos. El ángulo entre estos dos planos sería igual al arco cuyo coseno vale menos 5 entre raíz de 420. ¿Vale? Esto con la calculadora. Cuidado, aquí hay que poner en valor absoluto. ¿Vale? 75 grados. Una observación. Si
si no hubiera puesto el valor absoluto, no es mucho problema. El ángulo que sale es 104,12. ¿Vale? 104, si tú no pones el valor absoluto, el arcocoseno de menos 5 entre raíz de 420 sería 104,12. Bueno, he aproximado, ¿vale? Entonces, ¿cuánto falta hasta 180? 75. ¿Se ve? O sea, es el suplementario, lo que le falta hasta 180, ¿vale? Es decir, que realmente si no caes en la cuenta de poner el valor absoluto, no importa. O sea, el resultado habría sido este. Entonces, rápidamente te das cuenta de que se trata de este ángulo, el más grande. Lo que le falta hasta 180, que es 75, es la solución del ángulo entre los dos rectas, ¿vale? Vamos ahora al apartado 1.3, el ángulo entre recta y plano. ¿Vale? Aquí también hay que tener una pequeña consideración o precaución. Y es que daros cuenta, para calcular el ángulo, lo que me es sencillo es calcular el ángulo. Fijaos, aquí tengo el plano, ¿no? Y esta recta. Lo que me es sencillo es calcular el ángulo entre el vector director de la recta, ¿se ve? El vector director de la recta, y el vector perpendicular al plano. Son dos vectores a los que tengo muy fácil acceso, puedo acceder a ellos de manera sencilla a partir de las ecuaciones de la recta y del plano, entonces este ángulo lo puedo encontrar fácilmente, ¿sí o no? Pero el ángulo que realmente busco es el que da entre la recta y el plano, que es este. Es lo que le falta a este ángulo, a alfa, para completar los 90 grados. ¿Se entiende? Por ejemplo, si alfa vale 30, el ángulo entre la recta y el plano serán 60. Lo que me falta para completar los 90 grados. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? ¿Y en qué se traduce esto? Pues, en fin, puedo calcular el ángulo, pues que puedo calcular de manera sencilla el coseno del ángulo formado por v sub r y n sub pi. ¿Se ve? De manera sencilla, pero no es el ángulo que me buscan, que me piden, este es el que yo puedo encontrar aquí, ¿no? Pero es 90 menos esto, que casualmente es igual al seno del ángulo formado entre la recta y el plano pi. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el seno de 90 menos alfa, recuerdo que era igual al coseno de alfa. Y el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. ¿Se entiende? Y esta es la razón por la que en realidad en las fórmulas que aparecen en el cálculo del ángulo entre una recta y un plano empiezan diciendo seno del ángulo entre R y el plano pi es igual al coseno, ¿no?, del vector director de R y el vector normal al plano. ¿Se ve? Por esta misma razón, porque en realidad el que busco es el complementario, ¿vale? Y el complementario verifica esta propiedad, ¿vale? Bueno, pues cuidado, nuevamente hay que tener cuidado con si estoy cogiendo este vector o he tomado este. Esto yo no lo puedo saber, ¿entendéis? En cuyo caso el ángulo que me va a dar entre los vectores es este, que es mayor de 90, ¿no? Hay que tener esa precaución. Una de dos.
o lo calculo tal cual y si es mayor que 90 cojo el suplementario, es decir, lo que me falta para completar los 180, o directamente pongo el valor absoluto del producto escalar. Lo pongo en valor absoluto. ¿Se entiende? Vale, obtengo así la fórmula que me da con la que puedo obtener el ángulo entre una recta y un plano, ¿vale? Habría que calcular el arcoseno. Vamos a hacer el ejemplo este. Bien, pues como necesito los vectores, el vector director de R, ¿no? Pues lo que he hecho aquí, lo que hago es resolver el sistema para obtener las ecuaciones paramétricas, ¿vale? Diagonalizo por el método de Gauss y obtengo esto. Me salen un tanto peculiar las ecuaciones paramétricas, pero es claro que el punto de anclaje para R, ¿no? R tiene un punto que pertenece a la recta y un vector director, ¿no? Y el punto sería de coordenadas 1, 0, 0. ¿Vale? Y el vector director 0, 0, 1. ¿Vale? Venga. Por otro lado, o sea, ya tengo lo que busco, el vector director de la recta, para meter en nuestra fórmula, ¿vale? Y el plano pi tiene como vector normal o vector perpendicular el de coordenadas raíz de 3, 0, menos 1. Raíz de 3, 0 y menos 1. Y entonces trabajo con este vector y este. Aplicamos la fórmula, ¿de acuerdo? El seno de R y pi, el ángulo que forman la recta y el plano, ¿vale? Pongo la fórmula del ángulo, del seno del ángulo, fijaos que es el coseno del ángulo que forman, ¿no? Por lo que hemos comentado al principio, y aquí he puesto el valor absoluto para resolver el problema de que en realidad queremos que salga el ángulo más pequeño, ¿vale? Y entonces, desarrollando estos cálculos, menos un medio, ¿vale? Y entonces haciendo en positivo, ¿vale? Entonces haciendo el arcoseno de un medio, ¿vale? Nos da el ángulo 30 grados. Si no hubiéramos puesto el valor absoluto sería menos un medio y el arcoseno es 150. Bueno, no importa, no vamos a perder tiempo en eso, ¿vale? Vale, sale 30 grados, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Vamos a seguir al siguiente apartado. ¿Vale? Distancias a un punto, ¿vale? Hemos visto los ángulos,